Bienvenidos a todos a esta sesión. El día de hoy tenemos al señor Ariel Jones, que va a estar con nosotros explicando este webinar sobre soluciones y educación financiera para emprendedores. El día de hoy tenemos la primera sesión de esta serie de entrenamientos virtuales sobre el desarrollo empresarial que se estarán dando a cabo este día 26 de abril, el de Soluciones y Educación Financiera para Emprendedores. Posteriormente, el 27 de abril, el de Estrategia de Desarrollo de Mercados y Globalización. Y cerrando el 28 de abril con la sesión de Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial, direccionamientos estratégicos y enfoques. Antes de comenzar y ceder la palabra al señor Ariel Jones, me gustaría dar unas pequeñas palabras de apertura. Queremos darle un especial agradecimiento al Centro de Innovación de la Ciudad del Saber por el apoyo para la realización de este entrenamiento virtual, que es indispensable para proveerle algunos recursos a la comunidad de emprendedores de la región. Asimismo, a nuestro expositor, señor Ariel Jones, que nos ha apoyado en distintos programas, entre estos TIC Américas. Recordamos que con esta iniciativa damos inicio a la serie de entrenamientos virtuales sobre el desarrollo empresarial, que se va a extender, como mencioné previamente, hasta el jueves 28 de abril. Agradecemos también a los distintos socios estratégicos del Young America's Business Trust, que hacen posible que llevemos adelante este tipo de iniciativas a favor de los jóvenes emprendedores. Así que como último palabras antes de comenzar esta sesión, quisiera hacer una pequeña introducción sobre el expositor del día de hoy. Estoy seguro que él también va a poder mencionarles un poco. Sin embargo, les menciono que el señor Ariel Jones es un especialista en temas de emprendimiento e identificación de oportunidades de negocios, capital de riesgo y redes de ángeles inversionistas. Posee un estudio de maestría en finanzas corporativas de la Universidad de Barcelona en España, una maestría en administración de empresas de Southern New Hampshire University en Estados Unidos, una maestría en estadística aplicada de la Universidad de Panamá y una licenciatura en finanzas de la Universidad Santa María la Antigua. Así que creo que tenemos una excelente persona para dar esta sesión. Sin más, quiero darle la palabra al señor Ariel Jones. En su presentación en este momento, le agradecemos por estar acá y una vez más bienvenidos a todos los participantes. Muchas gracias. Gracias, José, gracias a todos. Nuevamente estamos empezando ahora. No hay más que por bien no venga. Esperemos que entonces la sesión en la tarde de hoy sea del agrado de todos y que la espera por los pequeños inconvenientes técnicos que hemos tenido, así generalmente pasa con la tecnología, hayan valido la pena. En la tarde de hoy, José, estamos en el slide número 2. En la tarde de hoy tenemos una agenda que en realidad es bastante corta. Vamos a estar comentando sobre los modelos de negocio, los números del negocio, herramientas de análisis y aportes finales. Y esperamos que en realidad esta agenda, que la vemos bastante corta, que en realidad contiene bastantes temas, sea de mucho provecho para todos ustedes y los ayude a poder desarrollar su emprendimiento. Pasamos al slide que sigue, al número 3, al 4, José, por favor. Estamos en el número 4. Este tema aquí, bueno, yo sé que ustedes han estado trabajando y es interesante porque al final lo que nos hemos encontrado en nuestros años analizando este interesante mundo del emprendimiento es que generalmente somos buenos identificando el mercado, somos buenos también identificando oportunidades, somos buenos en una infinidad de temas relacionados con el emprendimiento, pero en la mayoría de los casos siempre nos encontramos que todos nos atascamos cuando llegamos entonces y decimos a los números. Llegamos a los números y entonces siempre tenemos la disyuntiva esta, ¿no? ¿Cómo hacemos? Pero al final, esto lo traigo aquí a colación o comento sobre el tema de negocio porque al final los números son en realidad una parte importante o son más que todo una representación numérica de nuestro sueño, del problema que identificamos, de la solución que proponemos, de la propuesta de valor, de todo esto que estamos pensando. Al final, los números son lo que simplemente lo van a cuantificar.
Entonces, tiene que haber una coherencia entre todos estos valores. Tenemos que tener una coherencia en el mercado que estamos proponiendo llegar, tenemos que tener una coherencia con el problema, o sea, con todas las asunciones que nosotros estamos en un momento dado planteando, tiene que haber una coherencia. Y más que todo, entonces, al final lo que nosotros vamos a hacer con nuestro plan financiero es representar numéricamente nuestro proyecto de negocios. Así que, para que tengamos eso presente. En esta situación, pasamos a la siguiente, José. ¿Podemos abrirlas todas? Ok. Pasamos a la siguiente, a la que sigue. Hablamos las todas. Uno más. Ok. En esta que estamos actualmente, generalmente lo que nosotros como emprendedores nos vamos a encontrar en situaciones en donde para nosotros es importante que en esta aventura en que nos hemos embarcado no estemos, o sea, si bien es cierto, esto salió porque nosotros en un momento dado nos dimos cuenta de que una situación o un tema personal o de un amigo o algo que nosotros identificamos, pensamos que esta era una oportunidad y este fue un sueño que nosotros tuvimos, este sueño nosotros tenemos que compartirlo con otras personas para que salga adelante. Al final, la colaboración que nosotros podamos lograr nos va a ayudar a sacar este proyecto adelante, y precisamente esto que estamos haciendo ahora, que estamos compartiendo de una forma con personas que nos encontramos en diferentes partes del mundo, nos ayuda a desarrollar este sueño. Y nosotros en esta tarea o en esta jornada, en este camino hacia completar nuestro proyecto, nos tenemos que apoyar de los clientes, tenemos que observar, como no, también nuestra competencia. Nosotros tenemos que apoyarnos también en inversionistas, en toda una serie de actores del sistema o del ambiente que nos van a ayudar a entender mucho mejor nuestro proyecto y llegar entonces a aterrizar el tema financiero. Seguimos a la próxima, José. Es aquí en donde este sueño que nosotros hemos desarrollado, que lo hemos planteado como una oferta, al final nosotros debemos de llegar a cuantificar, o tenemos que llegar a despertar el interés en varias personas, que en todo caso serán nuestros clientes, quienes al final estarán interesados en pagar por la oferta que nosotros le estamos proponiendo. Entonces aquí se crea un ciclo al final, y aquí es en donde nosotros al final estaremos desarrollando nuestro negocio. Y como les comenté anteriormente, es importante tener en cuenta de que la parte esta financiera en realidad representa numéricamente todo lo otro que nosotros hemos pensado. Seguimos a la próxima. Aquí nosotros podemos pensar, aquí es donde nosotros empezamos y pensamos, ¿no? ¿Qué requerimos? ¿Qué necesitamos nosotros para esto? Seguimos a la próxima. En este caso nosotros más que todo nos vamos o podemos desarrollar nuestro sueño a partir de cálculos sumamente sencillos. De pronto podemos estar sentados en un café conversando con un amigo y de esa forma nosotros podemos llegar a desarrollar o a pensar en en cuantificar más que todo lo que estamos haciendo. Ahí podemos determinar, en un pequeño cálculo, podremos determinar cuál es el número de quiénes son, o sea, el número de quiénes son nuestros clientes, la cantidad de clientes que podemos tener, cuánto estarían estos señores interesados en pagar por nuestro servicio, nuestro producto que estamos ofreciendo. Podemos hacer un cálculo estimado, multiplicando simplemente el precio por la cantidad, para más o menos estimar cuánto serían nuestras ventas. Este cálculo lo podemos hacer bien sencillo, pero cuando nosotros entonces vamos avanzando y en nuestro proyecto llegamos a la conclusión de que, claro, debemos de ver cómo esto podemos presentarlo de una forma en que este bosquejo que nosotros desarrollamos inicialmente, podemos presentarlo a otros interesados, stakeholders, podemos decir, que estén pensando en el negocio, que pueden ser clientes, pueden ser socios potenciales, pueden ser inversionistas. O sea, hay una serie de personas a las que nosotros queremos también venderle nuestro sueño,
Entonces, de alguna forma, nosotros tenemos que ser capaces de poder presentarles nuestra información. La siguiente, José, por favor. Es aquí en donde pensamos entonces en cómo resumimos esta información financiera. Esta información financiera podemos resumirla, podemos presentarla en 4 estados fundamentales que están resumidos aquí. El balance general, estado de resultados y el flujo de efectivo, flujo de caja. Al final, nosotros tenemos que tener presente que todos están relacionados entre sí. De esto, desde el punto de vista, diría yo, que para nosotros poder presentar nuestro proyecto, el más importante con el que nosotros más trabajamos es con el flujo de efectivo, porque es aquí donde nosotros podemos realmente identificar dónde se está generando o dónde el negocio en realidad está generando valor, está produciendo valor para los dueños del negocio, ¿no? Pero igual, pensando que el flujo de efectivo, el flujo de caja es más importante, vamos a comentarles o vamos a darles algunos elementos de los otros, ¿no? ¿Seguimos? El primer elemento que vamos a ver aquí es el balance general. En el balance general nosotros vamos a ver representado al lado izquierdo, vamos a ver representado de una forma, por ejemplo, todo, yo lo resumiría así, podemos decir que del lado tenemos dos lados. Del lado izquierdo tenemos, por ejemplo, activo corriente y activo no corriente. Aquí podríamos estar hablando de aquellos bienes que en un momento dado, o aquellos servicios en un momento dado que el negocio posee. Del lado derecho vamos a estar viendo más que todo cómo se ha financiado. Por ejemplo, puede ser con pasivo corriente o pasivo no corriente, puede ser con patrimonio. La diferencia aquí radica en que, por ejemplo, cuando hablamos de los pasivos, estaríamos más que todo hablando de pasivos que son financiados por personas externas o terceros. Cuando estamos hablando del patrimonio, estaríamos hablando de que nosotros hemos financiado la adquisición de nuestro activo por medio de nuestro propio patrimonio, nuestro propio capital que hemos puesto nosotros en un momento dado. Cuando comentamos del lado izquierdo, entonces hablamos del activo corriente, estaríamos hablando de aquellos activos a corto plazo, menos de un año. Estamos hablando de activos no corrientes, aquellos a mayor de un año. En la que podemos ver a continuación, pasamos a la siguiente, aquí vemos representada, la que sigue, por favor. Aquí, en esta que vemos representada, vemos aquí representadas las diferentes cuentas, que en un momento dado podrían formar parte del activo, del pasivo, y del patrimonio. Veríamos las cuentas que podríamos ver representadas en un momento dado. Vamos a la próxima. ¿Estamos en la próxima? Ok. En la próxima, por ejemplo, aquí vemos el otro estado que les comenté. Les comenté el estado de resultados. En este caso, aquí más que todo nosotros creamos nuestro negocio, tenemos los activos, estos activos nosotros los vamos a utilizar para generar la operación del negocio, por decirlo así. Y al final esta operación del negocio genera algunos resultados. Estos resultados entonces nosotros los vamos a ver representados precisamente en el estado de resultados. Aquí donde nosotros vamos a ver las ventas, cuánto nos costaron nuestros bienes. Vamos a ver, por ejemplo, nuestros gastos. Al final cuando hacemos la relación, por ejemplo, ingresos menos los costos, tenemos nuestra utilidad bruta, menos los gastos, vamos a tener nuestra operación, restamos los gastos financieros de los impuestos y al final vamos a tener una utilidad neta. Aquí vemos entonces esta representación de cómo estaría formando este estado. Seguimos a la próxima. Ok, sí. En esta que estamos viendo ahora, tenemos entonces el que les comenté, que era el estado mucho más importante. En este caso tenemos el diagrama de flujo de efectivo, y en este diagrama de flujo de efectivo podemos ver 4 componentes importantes, que son los que nosotros como emprendedores tendríamos que empezar a definir. Por un lado tenemos la inversión, es lo que nosotros o el dinero que vamos a requerir cuando estemos iniciando nuestro proyecto. Por otro lado tenemos los flujos, que son los que están marcados en verde.
que son en un momento dado, son los ingresos o las salidas de dinero que vamos a ver en un momento dado, o es la diferencia entre las entradas y salidas de dinero que vamos a ver en un momento dado que genere el proyecto. Esto sería positivo si en un momento dado los ingresos o la entrada de dinero es mayor que la salida de dinero o que los egresos, sería positivo. Sería negativo si en un momento dado los egresos serían mayores que las entradas de dinero o los ingresos. Ese sería el otro elemento que tendríamos que ver, como que tendríamos que definir. El otro elemento estaría determinado por la vida económica, que tendremos que definir el proyecto. Nosotros estamos haciendo un proyecto, tenemos que definir la duración de este proyecto. Por ejemplo, el tema de análisis, vamos a analizar el proyecto a 5 años, a 3 años, dependiendo del tipo de negocio, nosotros determinaríamos el flujo. Por ejemplo, un proyecto de tecnología, donde es un mercado sumamente cambiante, nosotros podríamos tener o podamos definir nuestra vida económica a 3 años. De pronto, en una industria un poquito menos cambiante, digamos que estuviésemos metidos en temas de, se me ocurre a mí, bienes raíces o la construcción, de pronto podría ser que de pronto tome menos tiempo, de pronto podríamos tomar un horizonte a 5 años. Ya proyectos mucho más grandes, entonces podríamos determinar nuestra vida económica más larga. Aquí lo interesante de esto es que nosotros determinamos esto porque al final de nuestro proyecto nosotros debemos determinar un tiempo en el que nosotros pensemos o estamos, dependiendo de la industria, pensamos que el mismo pueda desarrollarse. Y aquí el tema también es que a medida que nosotros, por ejemplo, si nosotros tratáramos ahora mismo de pensar qué va a pasar en el día de mañana, es sumamente complicado. Si nosotros tratamos de pensar qué va a pasar o qué va a suceder en determinado negocio en una semana, también de pronto no sabemos. Entonces imagínense tratando de proyectar a un año, ya existe cierta incertidumbre. A medida que nos vamos alejando en el tiempo, cada vez se hace mucho más difícil tratar de estimar lo que va a pasar. Entonces, esos son temas que debemos de tomar en cuenta. Y al final tenemos el valor terminal, que más que todo lo que trata de representar sería lo que estaría pasando con el negocio luego que ya tú hiciste tu vida económica, determinaste la vida económica, luego tú quieres determinar, el negocio no muere ahí, el negocio sigue funcionando, el negocio sigue operando por un determinado, en un tiempo indeterminado. Entonces ahí es donde tú vas a determinar entonces cuánto los flujos esos que van a pasar en ese valor indeterminado, en ese tiempo, luego de que tú determinaste tu vida económica, cuántos serían esos flujos. En la que sigue, en la gráfica, por favor, la que sigue, nosotros vamos a determinar aquí, estamos viendo aquí la composición o que nosotros vamos a ver cada uno de estos elementos del flujo de efectivo que les acabo de comentar un poquito más detalladamente. Cuando les comenté la inversión inicial, en la inversión inicial es aquí donde nosotros vamos a determinar aquellas temas o aquellas áreas que nosotros identificamos que necesitamos al inicio del periodo. Se dan antes, o sea, es aquello que nosotros requerimos antes de nosotros iniciar nuestro negocio. Y se dan también, la particularidad de esto es que se dan antes del negocio y se dan una sola vez. Aquí pueden ser servicios, de pronto nosotros necesitamos desarrollar o pagarle a un especialista para que nos trabaje en el plan de negocio. Nosotros necesitamos contratar de pronto, hacer toda la parte esta de la creación del negocio, gastamos en los papeles de registro, tenemos alguna patente que queremos registrar, todo esto que estamos de pronto tratando de registrar antes del negocio, eso sería parte de nuestra inversión inicial. Bienes, aquí estaremos hablando de pronto tengo que comprar alguna maquinaria, algún equipo para trabajar en nuestro negocio, estaría representado por esta cuenta. Y finalmente tenemos el capital de trabajo. Que el capital de trabajo más que todo se refiere a ese dinero que yo voy a requerir para yo poder arrancar mi negocio. Imaginémonos que ya nosotros sacamos nuestras patentes o nuestros permisos para elaborar, nuestros registros, compramos, qué sé yo, el torno, compramos toda la maquinaria, nuestros equipos de oficina y estamos listos para instalar. Empezamos a funcionar el primer día y necesitamos entonces, es una empresa de servicio, digamos que no manejamos inventario. Cuando llega al final
del primer mes llega la cuenta de luz, agua, teléfono, o llegan los salarios de las personas que de pronto están colaborando con nosotros, y nosotros no estimamos esta cantidad de dinero que requeríamos para funcionar el negocio. Entonces tendríamos un grave problema, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tratamos de determinar, el capital de trabajo. Y ahora más adelante, cuando vamos a seguir aquí, vamos a ver un Excel, luego más adelante vamos a comentarles un poquito más sobre esta cantidad, cómo la podríamos estimar. Les hablé de la vida económica, como bien les comenté, la siguiente sí. La vida económica es el tiempo en que nosotros vamos a analizar nuestro proyecto. Como les comenté, dependiendo del tipo de negocio, así mismo será la vida económica. Y más que todo es definir un tiempo en que nosotros vamos a analizar nuestro negocio, vamos a pensar en que nosotros podemos realizar un estudio, y luego de ahí entonces nosotros estimaríamos, porque a medida que nos vayamos alejando en el tiempo, ya los flujos son menos predecibles. Pasamos a la siguiente, es aquí entonces donde esos flujos, que ya no son predecibles, entonces es lo que representa el valor terminal. Yo creo que esa gráfica lo representa, de pronto lo que he querido comentarles lo puede representar bien. Por ejemplo, el periodo estratégico que tenemos aquí sería nuestra vida económica. Ese es el estudio que nosotros hemos realizado. Pero luego donde está la flecha roja, que marca hacia arriba, que están marcando hacia arriba, luego de esa flecha, ese es nuestro último, ese es el flujo, ese rojo que está ahí, está representando todos estos flujos que están pasando, los verdes que parecen N+1, todos los flujos que están pasando luego de que el proyecto terminó en el año de estudio, en el año N, en este caso, que por ejemplo podemos determinar son 5 años. Bueno, los flujos que están pasando luego, todos los verdes que están pasando luego del año N, del quinto año, están representados por la cantidad esta que aparece aquí, que dice que es la flechita verde. La pregunta sería, ¿cómo determinamos este valor terminal o este valor de recuperación o de rescate? Podemos llamarlo en diferentes maneras. La filmina que sigue, por favor. Aquí podemos ver cómo lo podríamos nosotros determinar. Nosotros podríamos determinarlo si nosotros tenemos, por ejemplo, el flujo del último año, el quinto año, el año N, y nosotros estimamos que ahí nuestro flujo a partir de ese año va a seguir creciendo. Nosotros podríamos determinarlo de esta forma. Sería al flujo del último año lo multiplicamos por 1 más el crecimiento, que es lo que tenemos aquí, y eso lo vamos a dividir entre el costo del capital que nos ha costado en un momento dado, que aquí hay una terminología financiera, WACC, que al final lo que está tratando de determinar es lo que mide es nuestro costo de capital o nuestra tasa de descuento menos el crecimiento si existiera. Si en caso tal nosotros determinamos que la empresa llega y no vamos a tener un crecimiento, simplemente la G sería 0 y entonces tendríamos el flujo entre el costo del capital. Veamos, José, si podemos pasar al Excel, por favor. Sí, en estos momentos, dame un segundo. Listo, lista. ¿Me decís qué tipo cuál pestaña querés que abra? Dame un segundo, ya te digo. Un segundo porque no lo veo hasta allá. Un segundo. Un segundo. Ok, podemos irnos a la que dice, vamos a ver,
Veamos cada una, por ejemplo, veamos la que dice balance. La que dice balance. No veo. ¿Qué acá? Sí, ya está. Ok, en la que está la de balance. Bueno, aquí, por ejemplo, como les comento, aquí tenemos algunos números. Tenemos algunos números aquí donde tenemos, por ejemplo, el activo circulante, tenemos un activo fijo, ahí tenemos los totales, nuestros totales, nuestros activos. Abajo tenemos otras cuentas, definimos nuestros pasivos y patrimonios. Al final aquí lo interesante es que el total de activos equivale al total del activo y patrimonio. ¿Cómo nosotros fuimos construyendo esta cuenta? En el caso de nosotros definimos, por ejemplo, que una cuenta, por ejemplo, como el efectivo en este caso, en la línea que aparece en la línea 8, nosotros definimos que esa era una cuenta de enlace. ¿Qué quiere decir eso? Que esa era la cuenta que nosotros utilizamos para ir ajustando todas las demás cuentas, sabiendo o conociendo nuestro efectivo, o conociendo. Dame un segundo, que lo que pasa es que estamos aquí. Ok, vamos acá. Acá tenemos nuestro efectivo, al final tenemos nuestro efectivo, tenemos varias cuentas aquí. Al final lo que nosotros hicimos en este caso fue que fuimos definiendo con nuestro efectivo, fuimos balanceando las demás cuentas. Vamos a seguir pasando, pasemos a la que dice utilidad. Pasemos a la que dice utilidad. Utilidad, abajo la que dice utilidad. A la pestaña que dice utilidad. Ahí está en la pestaña de utilidad. Ah, ok. Acá, sí, es acá, un segundito que tengo. Sí, es que no veo ahí. ¿Ponerlo acá? Sí, representa, o sea, ponerlo acá en utilidad, que hago que vea utilidad. Ok, acá por ejemplo, acá tenemos por ejemplo, tenemos aquí, tenemos nuestros ingresos, aquí tenemos nuestros gastos, al final tenemos la utilidad del periodo. Pasemos a la que dice flujo de efectivo. Listo. Ok, dame un segundo que la estoy pasando acá yo también. Ok, ya un segundo. Acá tenemos nuestro flujo de efectivo. Bueno, esta es una forma indirecta. Acá todavía no, acá por ejemplo tenemos el flujo de efectivo de la misma operación del negocio, en donde nosotros hemos definido, por ejemplo, nuestra utilidad, le hemos sumado nuestra depreciación, le hemos restado las cuentas por cobrar, bueno, y en una forma indirecta hemos construido nuestro flujo efectivo. Al final, el que les quería mostrar es el que dice flujo de caja libre. En el flujo de caja libre, este que está aquí, podemos ver representado lo que les acabé de comentar, o les comenté hace unos instantes. Por ejemplo, tenemos en el año 0 nuestra inversión. Por ejemplo, del 1 al 5 tenemos nuestro flujo. Podemos verlos aquí. Por ejemplo, del 1 al 5 representa también nuestro periodo, o nuestra vida económica. Determinamos que fueron 5 años. Y al final acá tenemos definido, en este caso, vamos a ver, a donde dice valor horizonte, le llamé yo acá, tenemos definido lo que sería nuestro valor de rescate, como lo había llamado valor horizonte, que en este caso definimos el flujo, bueno, este año son 6 años, definimos el flujo en el sexto año y lo dividimos entre nuestra tasa de descuento. En este caso estábamos pensando que era una tasa de descuento de 22%.
y ahí determinamos entonces nuestro flujo, que este es el flujo que al final nosotros estaríamos evaluando para presentar nuestro proyecto. Regresemos al Excel. José, por favor. Digo, al Excel, no, disculpa, al PowerPoint. ¿Qué tiempo tenemos ahora mismo, José? Todavía tenemos, son la 1:50, tenemos como máximo 40 minutos. La idea es, tenemos hasta las 2:30. Ok, yo creo que tenemos ya esto que nos falta. Vamos a un segundo. La presentación, sí. Ese es de él. Espérate. Estamos en... Pensemos que hemos armado, o hemos identificado, o hemos construido nuestro negocio, nuestro modelo financiero. Hemos construido los tres balances o los tres estados financieros. Luego vamos a ver algunas herramientas que nosotros podríamos utilizar para analizar nuestro proyecto. Pasemos a la que sigue, por favor, José. Las herramientas que podríamos utilizar son varias. Tenemos el punto de equilibrio, periodo de recuperación, valor actual neto, nuestra tasa interna de retorno. Al final del punto de equilibrio, en este caso, si seguimos a la gráfica que sigue, en la gráfica que sigue nosotros podemos ver que tenemos aquí varios elementos, ¿no? Tenemos un punto en donde se cruza, aquí tendríamos que sería el ingreso que está produciendo el negocio con los costos. En ese punto precisamente es donde nosotros llegamos al punto de equilibrio, es precisamente donde la operación o los ingresos del negocio cubren los costos fijos y cubren los costos variables. Ese será nuestro punto de equilibrio. En la que sigue, por favor. Por debajo de ese punto de equilibrio estaríamos en pérdida. En la que sigue nosotros podemos ver que el punto de equilibrio podemos determinarlo de dos formas. Podríamos determinarlo, si quisiéramos determinar las unidades, aquí tenemos un ejemplo, si quisiéramos determinar las unidades que en un momento dado quisiéramos vender, tendríamos los costos fijos entre las ventas totales menos nuestros costos variables, lo que sería precio menos costo. Ahí podríamos determinar las unidades que quisiéramos en un momento dado determinar, nuestro punto de equilibrio. Esa sería en volumen. La que sigue. La que sigue, tendríamos aquí tendríamos, si quisiéramos determinarlo en valor, que cuando me refiero a valor me refiero a una cantidad. Aquí tendríamos costos fijos entre 1 menos los costos variables entre las ventas totales. En este caso estaríamos, más que todo esto será nuestro margen de contribución, ¿no? Costos fijos entre nuestro margen de contribución, al final nos da que la cantidad al final son en este ejemplo serían de 2 millones, que si nosotros regresamos al ejemplo anterior y multiplicamos el precio de 2.000 por la cantidad de unidades que obtuvimos, que eran de 1.000, igual llegamos a la misma conclusión. Pero, por ejemplo, en algunas situaciones utilizamos este de valor, cuando de pronto en un momento dado podríamos tener muchos diferentes tipos de productos, nada más conocemos entonces una cantidad de ventas totales, una cantidad de costos totales, entonces podremos utilizar este de valor, ¿no? Otra herramienta que les acabo de comentar está relacionada con el periodo, es la que sigue, por favor, es el periodo de recuperación. Y el periodo de recuperación está bastante ligada al punto de equilibrio, porque más que todo el periodo de recuperación lo que te está diciendo es el tiempo en que tú vas a llegar a ese punto de equilibrio. Es que más que todo el tiempo que tú llegaste al punto ese en donde la empresa ya está o cubre sus costos, o cubre su inversión inicial, disculpen. En este caso, aquí hay un ejemplo que les voy a plantear para ver cómo lo podríamos determinar. Por ejemplo, tenemos en la primera línea, dice proyecto A, tenemos los diferentes flujos. Tenemos en el año 0 una inversión inicial de 2.000, tenemos en el año una inversión de 1.000, y así seguimos, 1.000 en el año 1, 750 en el año 2 y 600 en el año 3. Y abajo tenemos entonces los acumulados, ¿no? Tenemos los acumulados que se van dando. Por ejemplo, en el año 0 tenemos la inversión inicial, fue de 2.000, tenemos esa misma cantidad. En el año 1 teníamos un flujo de 1.000,
todo eso es el dinero que fue entrando. O sea que entonces ahí lo que hicimos fue 1000, 2000 menos 1000 nos da, tenemos todavía, no hemos recuperado nuestra inversión, tenemos un déficit de 1000. En el año siguiente nos entraron 750. Teníamos 2000 del año 1 todavía, hacemos la diferencia, menos 1000, menos 750, nos queda un déficit todavía de 250. Ya nos damos cuenta de que para el año 3 se hace positivo, ¿no? Se hace positivo esta cantidad. Entonces ahí podríamos determinar que, bueno, en algún momento, en el año 2, nosotros recuperamos la inversión, porque ya en el año 2 cubrimos, por ejemplo, en el año 2 cubrimos los 250. En el año 2, por ejemplo, tenemos parte del año 2, o sea, tenemos todavía el déficit, pasamos al año 3, en algún momento del año 3 es que estamos cubriendo el déficit. Tendríamos entonces el año 2, que cubrimos una parte del déficit, y en el año 3 ya pasamos a positivo. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer sería, la cantidad de años que nos faltarían serían los 250 entre el flujo del año 3, y eso entonces al final nos da, claro, con un signo positivo, ¿no? Sería 250 positivos entre 600, que nos dan los puntos 42. Entonces tenemos aquí que nuestro periodo de recuperación sería en 2.42 años. La que sí, bueno, aquí algunas ventajas, ¿no?, de este periodo de recuperación: es efectivo cuando la tecnología cambia rápidamente, es simple de calcular, se puede usar, por ejemplo, cuando una empresa tiene problemas financieros y necesita recuperarse rápidamente. Una desventaja es que no toma en cuenta lo que sucede después del flujo. ¿Qué pasa esto? Si nosotros estamos viendo una inversión y recuperamos nuestro dinero, no nos dice después qué pasa que recuperamos el dinero, y a nosotros en nuestro negocio nos gustaría también saber qué pasa, porque nosotros vamos a mantenernos en esto. Si luego de que hemos terminado o recuperamos nuestro dinero, la empresa empieza a ir en una serie de flujos negativos o situaciones no beneficiosas, el periodo de recuperación no nos dice esa información. Otro elemento acá que nosotros también utilizamos para nosotros evaluar nuestro proyecto es la tasa interna de retorno. Y la tasa interna de retorno acá, más que todo, nos va a decir o nos va a estimar una tasa. Primero que todo, es una tasa en donde los flujos se igualan a la inversión inicial en ese momento dado. Y esa es la tasa, en un momento dado sería la tasa máxima a que nosotros podríamos aspirar. Por ejemplo, se los planteo así: si yo aspiro en mi proyecto, una tasa yo aspiro a invertir en un proyecto y yo aspiro a ganarme un 25%, y mi tasa interna de retorno me da un 22%, en realidad no me estaría funcionando para mí, yo descartaría este proyecto. Entonces eso es lo que trata de estimar la tasa interna de retorno. Algunas dificultades con este indicador es que en algunos casos, cuando tenemos de pronto un proyecto con varios signos, puede que tengamos varias tasas. En este caso, esto no tiene mucho sentido desde el punto de vista financiero, así que lo descartamos. En otros casos también puede darse de que en realidad no haya ninguna tasa. Por ejemplo, tenemos puros flujos positivos, no hay ningún cambio de signo. Si hay un cambio de signo, funciona. Si hay varios cambios de signo, no funciona. Y si no hay cambio de signo, tampoco nos funciona. Entonces son algunas dificultades. También generalmente ya funciona cuando lo tenemos que comparar con otro elemento. Y finalmente tenemos nuestro valor actual neto, que al final lo que él trata de determinar es la tasa que iguala, tratamos de determinar aquí el valor a una determinada tasa en que los flujos en un momento dado, comparándolos con la inversión inicial, qué diferencia nos da. Aquí sería, si esta diferencia, por ejemplo, nos da 0, o sea, si descontado de una tasa específica, los flujos y el valor, la tasa, la inversión inicial y los flujos, descontado una tasa específica, nos da 0, no haríamos el proyecto. Si nos da por arriba, nos da 0 o menos de 0, no haríamos el proyecto. Si nos da positivo, en este caso como vemos que tenemos las flechitas verdes, nos da un valor positivo por arriba de la inversión, sí construimos el proyecto. Regresemos seguimos a la próxima, por favor. Algunas ventajas, en este caso, a diferencia de, por ejemplo, de las que vimos inicialmente, del punto de equilibrio, del periodo de recuperación, el valor actual neto sí reconoce el valor del dinero en el tiempo,
reconoce fondos a diferencia también de la tasa interna de retorno, ella puede trabajar con flujos positivos y negativos. Y una desventaja en este caso es que generalmente nosotros siempre llegamos al dilema de qué tasa vamos a utilizar, a qué tasa descontamos. Es aquí donde existe, por ejemplo, para los que pronto tengan un poquito más de estudios financieros, aquí donde empezamos a trabajar entonces con tasas de descuento, betas y una serie de herramientas financieras sofisticadas que en el caso, yo estimo que cuando nosotros estamos en temas de emprendimiento, de pronto nosotros podemos, si queremos entrar a trabajar con esas herramientas sofisticadas, podemos hacerlo. Pero si nosotros estimamos o pensamos que a una tasa estimada comparando con la industria, de pronto, como yo en el caso que tenemos en el Excel puse de 22%, 30%, podríamos manejarnos por algo por ahí, ¿no? No tenemos que irnos a algo sofisticado. Pasemos al Excel, por favor, nuevamente, José. Ok, en el Excel, un segundo. El Excel. Cerró. No está abierto el Excel. No cerraste. Ábrelo. Ábrelo. Bueno, sí. Sí, disculpen ya. Acá estoy viendo el Excel, por ejemplo, en el caso de nosotros, acá habíamos calculado los flujos. Acá, por ejemplo, lo que estamos haciendo en este Excel, tenemos nuestra inversión inicial. En el Excel, nos vamos a las funciones, buscamos la fórmula que dice B, valor actual neto. Y ahí entonces hacemos que el Excel, determinamos los flujos y ahí él nos va a calcular entonces nuestro valor actual neto. En este caso lo que les comentaba, ¿no? Yo actualizamos esto a una tasa de 22%, y tenemos una tasa interna de TIR. Si por ejemplo mi tasa estimada para este proyecto hubiese sido de 25% con una TIR de 36, yo hubiese continuado con el proyecto y lo hubiese aprobado, como hubiese parecido interesante. Y una tasa a un valor actual neto, a una tasa de descuento de 22 me dio un valor actual neto de 76.000 dólares. Aquí algunas reflexiones, ¿no?, con esto, y es lo que algunos temas que yo les puedo comentar. Primero que todo, me hubiese gustado entrar un poquito más en detalle en estos temas, pero la verdad es que tratar de entrar a los Exceles ha sido un poquito más complicado. Pero bueno, el tema acá, a lo que quería comentar, va ligado un poquito a la reflexión que hacía al inicio de la presentación, donde nosotros con nuestras cifras financieras lo que estamos tratando de hacer es de representar nuestro negocio. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es de matemáticamente o de una forma numérica representar nuestra propuesta de valor, nuestro mercado, dónde está nuestra diferenciación, nuestros clientes, la competencia, todo eso lo estamos tratando de diferenciar con nuestras financieras. Y entonces acá la reflexión es que cuando nosotros creamos estos flujos, por ejemplo, nosotros siempre tratamos de determinar un BAN que sea positivo, una tasa interna que sea también atractiva. De pronto vemos cifras a veces estratosféricas. Yo lo que le puedo comentar aquí, el secreto es en eso lo que les he comentado. No traten de construir sus flujos de la mejor manera representativa que puedan. Por ejemplo, yo en la experiencia que tengo aquí, de varios años de estar viendo proyectos de emprendimiento y estar trabajando también en proyectos con la red de ángeles, yo creo que nunca he visto un proyecto en donde alguien me haya presentado un BAN negativo o una tasa interna que no sea atractiva. Entonces al final, ahí es donde nosotros vamos a ir creando nuestra diferenciación, donde nosotros podamos entonces armar flujos que en realidad representen nuestro mercado, nosotros podamos estimar nuestros costos, nuestro precio, y eso, no tiene que haber una coherencia entre todo lo que vayamos hablando. Si regresamos al PowerPoint, por favor, José.
presentación. Ahí se va. Por ejemplo, unas reflexiones continuando con este tema, que yo debería de presentar cuando yo estoy tratando de comunicar mi proyecto. Lo primero que yo les recomendaría es que en realidad deben de demostrar que existe un mercado, deben de demostrar que existe un mercado atractivo en el cual hay personas que están interesadas en adquirir el producto que yo estoy proponiendo, la solución que yo estoy proponiendo. Eso para mí sería lo interesante, ¿no? Demostrar que eso existe. Lo segundo sería demostrar que en realidad la solución que yo estoy proponiendo tiene un grado de diferenciación interesante. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy creando un proyecto, un producto con una propuesta de valor que en realidad hace que mi producto existan personas que lo quieran adquirir, porque el valor que yo le estoy dando a ellos es interesante si lo comparo con otros más. O sea, que siempre debemos estar comparándonos. Eso es importante. O sea, esos dos elementos debemos tomarlos en cuenta. Otro elemento que yo considero, Edgar, otro elemento que deben tomar en cuenta es un resumen financiero. Aquí estamos con el tema financiero, pero al final todos estos elementos, todas estas tablas, todos estos cuadros, por ejemplo, nosotros eso, yo les recomendaría que cuando estén construyendo su proyecto, eso los coloquen en un anexo. Nosotros lo que vamos a presentarle, tanto en nuestro resumen ejecutivo, como a los potenciales, aquí sería jueces, jurados, o potenciales socios, inversionistas, nosotros lo que le vamos a presentar a ellos, lo que vamos a dar a ellos son resumen de las cifras que nosotros hemos estimado. Un resumen de pronto de nuestro flujo de efectivo, de pronto con gráficas, es importante usar muchas gráficas, el tema gráfico es sumamente importante. Los supuestos, qué supuestos estamos utilizando, todo ese tipo de situaciones es importante que nosotros podamos presentarlo, ¿no? Que podamos presentarlo gráficamente, un resumen de las cifras. Nosotros, por ejemplo, yo no sé si a ustedes les pasó, pero cuando yo les presenté, aquí lo hice de una forma didáctica, traté de hacerlo de una forma didáctica, pero cuando yo les presenté de pronto los cuadros del flujo de efectivo, utilidad, el balance, y ustedes vieron esos cuadros, en realidad se perdieron. Entonces ustedes no quieren causar esa misma sensación en las personas que estén interesadas en su proyecto. Ya así, la persona tiene mucho más tiempo, ustedes se sientan con ellos y entonces le dan un pantallazo detallado ya de las cifras, pero traten de presentar muchos resúmenes de lo que están haciendo y gráficas, eso es importante. Y finalmente, yo creo que lo más importante es que nosotros debemos demostrar que al final el equipo que está detrás del proyecto que nosotros estamos desarrollando es sumamente capaz y es el indicado para desarrollar el proyecto que estamos haciendo. Al final eso es lo que nosotros debemos demostrar, que las personas que están detrás, el equipo emprendedor en realidad tienen las habilidades y las capacidades para sacar esto adelante. Y si bien es cierto, una persona no las conoce o no tiene todas esas habilidades, es capaz de identificar a personas que lo complementen para de una u otra forma sacar su proyecto adelante. ¿La que sigue? La que sigue, por favor. Al final, aquí estamos todos nosotros trabajando y estamos aquí porque al final tenemos un sueño y hemos pensado en que queremos cambiar el mundo y es por eso que nos hemos embarcado en esta difícil, diría yo, pero gratificante y bien motivadora experiencia de crear nuestro propio negocio. ¿Seguimos con la que sigue? ¿La que sigue? Es que no está en el mismo orden. Es que no están iguales. La que sigue, a veces nosotros nos vamos a encontrar que no sabemos por qué camino seguir y nos vamos a encontrar en un laberinto que no sabemos a dónde avanzar. Pero al final lo que debemos de tener presente es que el conocimiento está limitado, pero nuestra imaginación en realidad abarca o no se limita al mundo. Con estas palabras termino y entonces abrimos la sesión, me imagino que es así, José, a preguntas y respuestas. Correcto, así es, Ariel. Bueno, antes que nada y antes de entrar a la sesión, te agradezco muchísimo por la presentación. La verdad que ha sido muy interesante, muy educativa y me gustaría ahorita comentarle a los participantes que tenemos un par de minutos para la sesión de preguntas y respuestas. Han ido entrando un par de preguntas y respuestas, así que vamos a comenzar con esas. Y a las demás personas que ya tengan sus preguntas, les pedimos que las escriban
por medio de Póngalo ahí. la pestaña de preguntas y yo se las estaré leyendo a Ariel. Así que para comenzar, luego personas preguntan si la presentación va a estar disponible. Pues claro, nosotros estamos grabando esta sesión y va a ser luego subida a la página del Young America's Business Trust, donde van a poder volver a revisitar el video, ver todos los conceptos, y también vamos a compartir con ustedes una versión no modificable de la presentación que está dando en estos momentos Ariel Jones. Así que espero que eso le respondan esas preguntas. Ya entrando al tema de preguntas de la sesión en específico, Norma Angélica Martín pregunta si la TIR, la tasa interna de retorno, es lo mismo que el ROI, el retorno de inversión. Esa sería la primera pregunta. La tasa interna de retorno más que todo te está midiendo, o sea, lo que pasa es que te podría definir de esta manera. Son conceptos similares. La tasa interna de retorno trata de, en un momento dado, identificar la tasa del proyecto a la que, o sea, se te estaría tratando de identificar la tasa máxima a la que un inversionista podría aspirar a recibir por un proyecto determinado. Esa tasa tú la vas a calcular, la vas a comparar con una tasa estimada tuya que tú puedas tener en un momento dado, que tú pienses, más que todo, hayas identificado previamente con la que quieras resolver o quieras o esperes de ese proyecto. Tú las comparas en un momento dado. Entonces, al final la tasa efectivamente, la TIR sería en realidad la tasa de retorno que te estaría dando en un momento dado tu proyecto, ¿no? Que tú la compararías entonces con una tasa estimada que podría tener un inversionista en un momento dado. O sea, que efectivamente sí sería la misma. Perfecto. Pasando a la siguiente pregunta, Galán Mosquera pregunta, en emprendimientos de consumo como una tienda online o clínicas de salud, donde el mercado es bastante competitivo, ¿cuánto considera que podría ser el porcentaje de presupuesto, en el presupuesto destinado para un plan de crisis? Wow. Yo creo que eso dependería de muchos elementos, ¿no? Habría que determinar cuál sería tu tasa o el tamaño de tu mercado. Tendríamos que determinar también, más que todo, hacer una comparación de pronto con proyectos similares para poder. La pregunta era disculpa, la pregunta era la tasa. ¿Qué El tasa era? porcentaje que deberían de dedicarle en su presupuesto a un plan de crisis. Ok, yo lo que te podría comentar es que, wow, tendrás que hacer una comparación por aquí. Lo interesante sería, yo que más que un plan de crisis, yo pensaría en de pronto si una empresa, me comentaste que era una empresa de... En emprendimientos de tiendas online o clínicas de salud. Online. En emprendimientos donde el mercado es competitivo. Sí, lo que te podría comentar ahí, que más que un plan de crisis, yo trataría de definir un plan promocional que sea interesante, ¿no? Porque me estás comentando que es una tienda online, me estás comentando que es un mercado sumamente competitivo. Entonces, el reto para aquí ustedes sería cómo ustedes van a lograr que otras personas conozcan primero de su tienda. Entonces, ¿cómo van a lograr eso? Ahí tendrían que hacer una campaña de medios, una campaña también, precisamente, de redes sumamente agresivas para que las personas vayan conociendo lo que ustedes están haciendo, y aparte de eso, entonces, en realidad, que las personas vayan conociendo dónde en realidad está su propuesta, ¿no? Entonces, lo que yo les recomendaría sería eso. Uno, que afinen más que todo la propuesta de ese valor y ver en realidad dónde está la diferenciación. Más que un plan de crisis sería eso, ¿no? ¿Dónde estaría la diferenciación real para que las personas consuman o adquieran su producto? Y dos, tienen que hacer también una campaña masiva de medios o pensar en las redes sociales fuertemente para que las personas vayan conociendo de su producto, ¿no?
una proporción o un porcentaje, no sabría decirle, pero si yo fuera un inversionista, estimaría que sería un porcentaje más, o sea, sería un porcentaje alto en comparación con todo lo demás que podrían estar pensando en todos los elementos de su inversión inicial que podrían estar pensando desarrollar su presupuesto. Perfecto. Hay varias preguntas que han ido entrando con respecto a conceptos específicos y sobre material específico en estos temas para utilizar estas herramientas. Creo que para consolidar un poco todo este estilo de preguntas, tal vez creo que la pregunta que general, el mínimo común multiplicador que tenemos en estas preguntas sería si hay algún material que le pudiera recomendar a los participantes para que ellos estudien estos conceptos, o tal vez algún video que puedan ver o algún website que ellos pudieran visitar donde más o menos están explicados de manera coloquial estos conceptos. Bueno, en realidad, si me ocurre a mí, existen varios libros o varios materiales en internet, más que todo en temas de emprendimiento. Yo lo que le podría recomendar, en internet existe mucha información relacionada con estos temas. Existen también varios libros, y este material que estoy presentando aquí es una recopilación de varias información de varios años que hemos ido armando. En Excel, igual la información se la estaré compartiendo. Yo lo que les podría sugerir es que, mi sugerencia sería que, claro, en internet existe información, pero lo otro sería de que estos conceptos es interesante que los conozcan. A medida que se van adentrando en ellos, van a ir descubriendo muchas más dimensiones. Yo lo que les podría recomendar es lo primero, ¿no? De esto, de pronto, lo interesante es que conozcan a modo general, por ejemplo, qué es la TIR. La TIR la comparo con una tasa que a mí me interesaría conocer, o que yo estimo ganar. ¿Qué es el BAN? El BAN al final me va a dar el valor de mis flujos en un momento dado, y la otra sería el valor de los flujos a una tasa de descuento estimada, ¿no? Sería el otro asunto, y que tengamos estos conceptos presentes, ¿no? ¿A qué tasa de descuento también? Yo trataría de estimar o pensar comparaciones con la industria. Yo no sé si a niveles, o cuando nosotros estamos en emprendimiento, yo creo que sí, nosotros tenemos que demostrar que conocemos nuestro proyecto, tenemos que demostrar que conocemos el negocio, conocemos nuestros clientes, conocemos el mercado, conocemos cuál puede ser nuestro precio, o sea, tenemos un conocimiento interesante en nuestro proyecto. Pero yo no sé si a veces de pronto hacer algo tan sofisticado, por ejemplo, utilizando ya tasas internas de renta. Esa es una opinión bastante personal. De pronto pueden haber otras personas que difieran de este y digan, bueno, yo lo quiero hacer sumamente sofisticado. Mi opinión personal es que al final, como les comenté, lo que va a demostrar es que ustedes o van a poder conseguir que otras personas se interesen por su proyecto, es que ustedes en realidad demuestren conocimiento del negocio en el que están y que tengan cierta habilidad para poder estimar, qué sé yo, cuánto podría ingresar, cuánto podría hacer mis gastos. Más que todo, que nosotros tengamos eso y que de pronto después podamos con el Excel aplicar el BAN en el TIR a unas tasas determinadas, como les comenté también en la primera filmina, conversando. De pronto esto que están haciendo ahora es excelente, conversando con personas que conozcan del tema, o conversando con otros profesores. O sea, con eso yo pienso que pueden servir, les puede servir, ¿no? Si aparte de esto todavía con esta respuesta quieren seguir, a mí me parece que en internet hay suficiente información detallada sobre todos estos temas. Yo pienso que sin ningún problema en internet exhiben información detallada. Por ejemplo, en el caso mío en particular, yo más, la parte financiera, por ejemplo, hay un libro que se llama El arte de empezar, The Art of Start. Ahí pueden, o sea, no hay información financiera, pero les comento un poquito esto, ¿no? De cómo nosotros vamos uniendo toda la información. Y los otros libros también de Lean Startup, hay varios por ahí también, también son interesantes. Ahí también pueden conseguir información relacionada con este tema, ¿no? Pero mi recomendación es esa, ¿no? Que no traten de hacerlo tan sofisticado. Al final lo hacen tan sofisticado y entonces se van a desenfocar de lo que en realidad importa. Listo.
Muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta. ¿Perdón? José, aquí estamos en la sala, y aquí nosotros tenemos una audiencia aquí donde estoy yo. Hay una pregunta de la sala, vamos a ver. Listo, listo. Adelante. Buenas tardes, desde la Ciudad del Saber en Panamá, una pregunta al expositor Ariel Jones. Un emprendedor que tiene la oportunidad de presentar sus propuestas, sus props, ante un potencial inversionista, no podemos presentarle mucha información cuantitativa, cualitativa del proyecto. ¿Qué es lo primordial que tiene que presentarle un pitch para captar su atención en materia financiera? Ok, yo en materia financiera, como les comenté, identificaría mi potencial de mercado, identificaría dónde está el dolor que tienen los clientes, el dolor ese que yo voy a solucionar, quiénes lo tienen, cuántas personas tienen ese dolor. Será lo que trataría de presentar. Cuantificar ese mercado, trataría de presentar más que todo también dónde está mi diferenciación, o sea, cuál es el valor que yo estoy generando a esos señores con la propuesta que estoy presentando. Aparte de eso, yo trataría entonces de cuantificar con los flujos. Si no puedo armar los estados, el balance general y el estado de resultados con unos flujos sencillos, donde yo proyecto unos ingresos y unos gastos, trataría de con eso cuantificar. Por esa información, en realidad, como les comenté anteriormente, yo trataría de utilizar muchas gráficas. Trataría de esa información presentarla como un anexo, pero trataría, por ejemplo, presentarle información, por ejemplo, cuál es mi inversión inicial, yo requiero para y de pronto puedo poner, podría hacer de pronto una, donde pongo los diferentes componentes de mi inversión inicial. Trataría de presentar la cuantificación de mi mercado y al final un pequeño flujo que represente mis ingresos y mis gastos. Yo creo que con eso, presentado mostrado a un inversionista, con eso yo tendría suficiente información para que ellos se interesen. Aparte de esto, si estoy buscando, bueno, en este caso puntual, como hacen la pregunta, un inversionista, ¿cuánto yo de pronto estaría interesado en ofrecerles a ellos de mi proyecto, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo mi proyecto, yo estimo que este proyecto, yo estoy dispuesto a ofrecerles a ellos, qué sé yo, un 10, 15% de la totalidad de lo que puede representar el valor de este proyecto. Entonces, esos serían ya los 4 elementos que yo podría presentar. El mercado, inversión inicial, los flujos y cuánto estaría pensando yo ofrecerles a las personas interesadas en mi proyecto. Excelente, y creo que eso aplica para las personas tipo Manuel Abreu, un venezolano que nos está preguntando si las situaciones de crisis como la de Venezuela, cuáles serían los indicadores claves para mostrar al área financiera a posibles inversionistas. Me parece que eso sería universal, siempre seguir aplicando estos 4 conceptos que nos mencionas, Ariel. Quería pasar a una pregunta de Laura Díaz, que pregunta, estoy en el primer año de mi negocio y estando en la fase final de ventas, el resultado es que genere ganancia, pero es un monto bajo. ¿Me recomiendan conseguir inversionistas en esta etapa? ¿Cómo puedo hacer para hacer una proyección para atraerlos? Creo que la pregunta directa es si en una etapa donde recién va comenzando a hacer ventas, si es recomendable conseguir un inversionista. Mira, lo que podría decir, pero yo creo que tengo un slide de eso, no lo presenté, pero lo que te podría decir es que al final, digámoslo así, mientras más avanzado tú estés en tu negocio, o menos, al final, menos riesgo existe. Generalmente los inversionistas sienten aversión al riesgo. Mientras mucho más riesgo existe, tú estarías dispuesto también a recibir o a necesitar un mayor retorno. Entonces, mientras más tú avances en tu negocio, por ejemplo, ya de pronto me estás comentando que tienes un negocio funcionando, que está operando, que ha tenido una rentabilidad, pero no ha sido de pronto la que esperaba, ya tienes un negocio probado. En este caso, lo que te podría decir es que trata de pronto de alguna, o sea, si ves que en este caso tienes algo interesante que ofrecer y consideras que ya llegaste al punto en que necesitas inversionistas externos para que a tu negocio entren ya, yo diría que está bien. Lo único lo que te puedo recomendar es que a medida que mientras más avanzado estés y más, por decirlo así, tengas tu prototipo mejor formado, que tengas ya más pruebas de más clientes, tengas algo más formado, más atractivo, en ese caso
el retorno o la capital accionario, por decirlo de alguna forma, que al final como inversionista estaría interesado en obtener, va a ser menor. Mientras más riesgo exista, él va a estar interesado en mucho mayor, por decirlo así, parte del pastel, por decirlo de alguna forma. Eso sería mi recomendación. Con relación a lo que me preguntas sobre las proyecciones, yo pienso que si ya tienes una información de una historia que que has ido construyendo, sobre esa misma información puedes ir estimando tus proyecciones hacia adelante, ¿no? Con esa misma información que ya tienes. Ya podrías ir construyendo tu información, más que todo trabaja en el flujo de efectivo y trata en base a él de ir creando ese flujo que de pronto al inversionista en realidad le demuestres de que si en realidad tú metes más dinero a tu negocio, en realidad hay oportunidad para crecer. Pero aquí lo que puede pasar es que no necesariamente le metas más dinero a tu negocio, eso significa necesariamente que vaya a crecer. Entonces debe estar bien clara, de pronto haciendo algunas cosas de pronto un poquito más sencillas, de pronto utilizando las redes sociales, de pronto utilizando diferentes, disminuyendo gastos en algunos otros lados, de pronto puedes ir haciendo crecer tu negocio, de pronto buscándote un socio en el extranjero, qué sé yo. O sea, existen muchas cosas que podrías tratar de pensar para poder tratar de que tu negocio crezca. Y el otro punto que por ahí mencionaban, el tema de la crisis, en realidad yo no sé si existen crisis, porque en realidad cuando existen crisis significa que existen problemas, y en realidad nosotros como emprendedores lo que estamos tratando de identificar son problemas. Entonces los problemas en realidad al final es cuando nosotros somos mucho más creativos, entonces es que cuando en realidad podemos crear en realidad soluciones súper ingeniosas para entonces en realidad generar emprendimiento y crear de salir adelante. Pues entonces yo no utilizaría ese término tanto de crisis, yo lo diría más que todo, estamos en una época de oportunidades, diría yo. Excelente, sí, eso último hay que recalcarlo, muy importante, el tema de que no en realidad la crisis es una oportunidad siempre para el emprendedor. No sé si tenemos alguna otra pregunta desde Panamá. Recordarle a la audiencia virtual que tenemos en la Ciudad del Saber audiencia que está físicamente con Ariel Jones. Y quería preguntarle si hay otra pregunta de ese lado. No, yo creo que no hay preguntas, ya estamos, no hay preguntas. Listo, entonces hacemos ahí la última pregunta virtual. Mil disculpas a todos los que hicieron sus preguntas, que no tenemos el tiempo ni la capacidad para, pues, nos pudiéramos quedar aquí todo el día, pero lastimosamente creo que Ariel no puede. Así que para todos los demás que hicieron preguntas y no las pudimos responder, les recomiendo que regresen al video, que puedan ver esta presentación, que se las vamos a compartir para que puedan ir respondiéndose a las preguntas ustedes mismos. Sí, yo creo que es bastante válido. Bueno, la última pregunta, Ariel, la hace Franci Esmeralda Ramírez. Ella pregunta, cuando un empresario está dedicado a la moda y ha logrado un reconocimiento de su marca por su aparición en medios, ¿cómo puede valorizar este logro intangible para presentar atractivamente a un inversionista? Esa es una buena pregunta. Yo no sé si ahí, por ejemplo, es un intangible en realidad. ¿Cómo nosotros podríamos cuantificar eso? Se me ocurre a mí, si ya de pronto podrías comparar. Aquí, por ejemplo, al final nosotros, a veces cuando no tenemos elementos para nosotros poder de pronto sacar o establecer por decirlo así, una rentabilidad, existe, o no podemos hacer un flujo, por ejemplo, como estamos aquí, nosotros también existen otras formas que son los múltiplos. Aquí yo no sé si a mí se me ocurriría de pronto, o más que un múltiplo, una comparación, a mí se me ocurriría de pronto tratar de identificar personas del medio que de pronto tengan las mismas características que tiene ella, sea locales, internacionales, y poder estimar, ok, estas personas, ya con su negocio o con su contrato, ¿cuánto están generando? Es lo que se me ocurriría a mí, ¿no? Tratar de buscar un punto de comparación en el que yo pueda decir, mira, esta persona en esta industria con esta experiencia que es similar a la mía, está generando este tipo de contratos o este tipo de ingresos, y podría a partir de ahí, ¿no? Hago una estimación, yo soy 2 veces o igual que ella y
sería este ingreso. Se me ocurre a mí que podría ser una forma de hacerlo, ¿no? Como podría estimarlo. Esa sería mi respuesta. Pero sí, yo pienso que ese es el camino, ¿sí? Que haga una comparación con empresas o personas similares. Perfecto. Listo. Entonces, lo vamos a dar por terminada la sesión. Antes que cerremos, les quería dar un mensaje, el agradecimiento especial a Ariel Jones por esta presentación, que la verdad ha sido muy buena, muy exhaustiva. Nos ha mostrado los conceptos de verdad más básicos que necesitamos los emprendedores para poder continuar en este camino. Vale la pena también resaltar que toda la sesión fue grabada. Nosotros vamos a poder compartir con ustedes no solo la grabación de la sesión, sino también una versión no modificable de la presentación de Ariel para que puedan repasarla. Adicionalmente a eso, los queremos invitar a que continúen este curso, continúe el día de mañana y posteriormente el jueves, culmina la segunda sesión, en la cual los estamos invitando desde ahora. Van a poder registrarse, si no es que ya se registraron, en la página del bootcamp del YABT. Si ven ahora la pantalla, pueden ver aquí, ingresan a yabt.net, yabt.net, diagonal bootcamp, como está acá en la barra de dirección. Al ingresar a esta página pueden ir a Upcoming Trainings, esta pestaña donde van a poder registrarse a las siguientes sesiones, que como verán, es la del día de hoy con Ariel Jones de Soluciones y Educación Financiera para Emprendedores. También posteriormente van a poder aquí acceder a la grabación, así como a la presentación en PowerPoint, y vamos a consultar con Ariel si también nos puede compartir el archivo Excel. Sí, bueno, sí, también les vamos a compartir aquí entonces el archivo Excel. Además de eso, van a poder ver aquí abajo la sesión de mañana, que tenemos la de innovación como estrategia de desarrollo de mercados para pymes. Esto vamos a tener como expositora a Laura Alelí Segarra Pérez, del coordinadora del Parque de Emprendimiento de Innovador y Centro de Innovación del ITESM, en el campus de Guadalajara. Y el jueves 28 tenemos la última sesión de este curso virtual de 3 días, que es el de Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, o CADE, Direccionamientos Estratégicos y Enfoque, por el señor Marcelo Fisman, jefe del Departamento Contable y Auditor del SECODE, esto es en Israel. Les agradecemos a todos por esta participación. La verdad que una participación increíble por parte de la audiencia virtual y por parte de la audiencia en la Ciudad del Saber. Los invitamos también a que revisen nuestra página de yabt.net para que estén al tanto de nuestras demás actividades presenciales que tenemos en Costa Rica, los laboratorios empresariales que tenemos en Costa Rica, también en Panamá, en Guatemala, que vamos a estar teniendo en el segundo semestre de este presente año con la cooperación del gobierno de Israel, y que van a poder encontrar más información en nuestra página de yabt.net. Sin más, Ariel, te dejo con las palabras de despedida, y personalmente te agradecemos muchísimo por esta increíble sesión. Gracias. Gracias a todos por su participación. Lastimosamente no pudimos contestar todas las preguntas, pero bueno, yo creo que, como comentó José, ahí tienen el Excel que le vamos a compartir, igual la presentación. Y bueno, saludos a todos y que éxitos en sus emprendimientos, y bueno, esperemos escuchar entonces de ustedes con su caso de éxito. Pues. Saludos a todos. Muchísimas gracias, Ariel. Muchísimas gracias. Saludos a todos y nos volvemos a encontrar mañana. Hasta luego. Hasta luego. Pregúntalo bien. Acá, claro.